Hola, buen día, es un gusto, ya sabés, darte la bienvenida a este espacio que con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos deberían ser tratados como problemas centrales del ciudadano común argentino. A partir de este concepto periodístico, que bueno, tras la charla con Pacho Dorlen me quedó esto de revisionista, que intenta un revisionismo sobre las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional, solo para advertirte que más allá de cómo se las presenta públicamente, siempre hay alguna cosa que no te dicen o hay medias verdades y tratamos de explicarte en definitiva qué impacto va a tener esto en tu vida cotidiana, en tu situación como consumidor, como trabajador, en definitiva en tu calidad de vida. Nos corremos un poco de la política porque, bueno, han transcurrido las PASO, iba a decir pasaron las PASO, pero queda como redundante, y quedaron los problemas en la sociedad argentina. Ya tendremos tiempo para ocuparnos de ellos, porque creo que van a ser problemas con los que los argentinos vamos a tener que convivir algunos largos meses o algunos años. Y hoy vamos a abrir otro capítulo, vamos a entrar a mirar el mundo de Internet como un mundo cooperativo, que es lo que intenta la gente de la Fundación Wikimedia, que es la que creo, uno de los proyectos es, tal vez el más conocido, es Wikipedia. Mira, te estoy trabado con las palabras. Tenemos el gusto de tener como presidente en estos, ¿desde hace cuánto? 5 o 6 meses ya, ¿no? No, un mes. ¿Reciente es? Reciente. Bueno, estamos ante el Nobel presidente entonces de la Fundación Wikimedia, que es Patricio Lorente, un bibliotecario, un platense, un hincha de Estudiantes de La Plata como yo. Y el desafío te convocamos, Patricio, para que nos expliques, a ver, ¿en qué consiste el trabajo de la Fundación? ¿Cómo vos como bibliotecario llegaste a ese lugar? ¿Y qué es lo bueno y lo malo que hay en este proyecto más conocido que es Wikipedia? Pero esto desde la pausa. Ese es el compromiso. ¿Nos acompañás? Por supuesto. Vamos. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Molinos, lo mejor de nosotros. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Bueno, Patricio, bienvenido. Sos prosecretario general de la Universidad de La Plata. Recién te preguntaba fuera de cámara qué significaba eso y me explicabas que ser un poco el coordinador con la relación con las facultades, con los decanos y con las secretarías de la universidad. Pero Nobel presidente de la Fundación Wikimedia, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, la Fundación Wikimedia, ante todo, es una organización sin fines de lucro que es la que administra toda una serie de proyectos en Internet, entre los que está Wikipedia, que es el más conocido, que la particularidad, entre otras que tienen estos proyectos, es que todo el contenido es desarrollado por cualquier persona en el mundo que tenga ganas de hacerlo, digamos. Es un trabajo voluntario que convoca a miles de personas. En mi caso, yo colaboro como wikipedista, así lo decimos en la jerga de Wikipedia, desde el año 2005. Y bueno, uno conoce los artículos de Wikipedia, pero debajo de esos artículos hay toda una dinámica social donde la gente que participa se relaciona, a veces por afinidad, a veces por tener opiniones distintas, etcétera. Y esta dinámica social dio lugar a que en el año 2007 un grupo de wikipedistas argentinos formáramos
Wikimedia Argentina, que es una organización autónoma de la Fundación, pero que tiene un lazo de intenso de cooperación y de articulación, está reconocida por la Fundación Wikimedia. Pero eso es lo normal, digo, que tenga filiales así por países, ¿o? Sí, no son exactamente filiales, son organizaciones autónomas que están reconocidas como capítulo local, así lo llamamos. Son más de 40 capítulos locales. Después tenemos toda una cantidad de grupos más informales, que son grupos de usuarios. Y tenemos también algunas organizaciones temáticas, es decir, que no están afincadas en un territorio determinado, sino que editan sobre medicina, por ejemplo, alrededor del mundo. Gente vinculada, en este caso, a la salud, en distintos idiomas, que contribuye con contenido sobre, en este caso, medicina. Bueno, la cuestión es que estas organizaciones nacionales, estos capítulos locales, eligen a 2 de los 10 miembros de la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia. Entonces, en el año 2012 me eligieron a mí, en aquel momento junto con una amiga de Alemania. Por 2 años, en el 2014 me volvieron a elegir. En ese momento me designaron además vicepresidente de la Fundación. Y el mes pasado, que tuvimos una reunión anual que hacemos todos los años en una ciudad distinta, este año le tocó la Ciudad de México, me eligieron presidente. Esa es resumidamente la historia. ¿Y cómo haces para...? Tengo infinidad de preguntas, voy a tratar de ordenarme porque me parece que la idea más valiosa de esta organización es lo que vos mencionaste en 2 palabras. Hablaste de afinidad y de divergencias. Sí. Precisamente porque... Por un lado tenés, en general, hasta acá las cosas en Internet se habían ido por esos 2 canales, pero no habían unido los dos. Si vos mirás, bueno, los grupos de afinidad hay cientos y después los otros son como canales caóticos donde todo el mundo vuelca opiniones, qué sé yo, y se producen hasta enfrentamientos o compulsas. En algunos casos, como vemos en las redes sociales de Argentina, con debates que en realidad se terminan empobreciendo. Y esto parece la idea contraria, parece jugar con las 2 cosas precisamente para enriquecerse, que sería lo más adecuado. Sí. ¿Lo logran efectivamente? Está bien que sos sos parte interesada, pero sos el tipo que mejor puede describirlo porque de alguna manera ves cómo se mueven las... Sí, completamente. Que haya diversas opiniones, diversas miradas, distintos puntos de vista es fundamental a la idea de Wikipedia. No existiría la riqueza de contenidos que tiene Wikipedia si no hubiera personas que piensan distinto y en algunos casos muy distinto. Wikipedia tiene una idea primero, tiene la idea de que el contenido tiene que ser neutral, pero tiene una idea de neutralidad que no es la de buscar un punto de vista aséptico, porque eso no existe. La idea de neutralidad de Wikipedia es neutralidad no es no tener ideología, no es no tener cultura, completamente. No es no tener... No, y en nuestro caso además la idea es que en un tema en el que haya controversia, que haya puntos de vista muy distintos, etcétera, el objetivo a lograr es que los distintos puntos de vista estén expresados de manera equilibrada en el artículo. Y es un trabajo complejo de lograr, digamos. Hay discusiones en algunos casos muy extensas. La idea es que si hay contenido que tiene referencias a fuentes externas de Wikipedia, y que está razonablemente redactado, ese contenido se respeta, aunque diga cosas que a vos no te gusten. Y esto de escribir artículos tratando de equilibrar distintos puntos de vista es solo posible, digamos, no lo puede hacer una persona. Solo se logra cuando hay personas que opinan distinto escribiendo sobre el mismo artículo. Un ejemplo reciente que a nosotros relativamente reciente que a nosotros te iba a preguntar ejemplos para que entendamos lo que estás explicando. Bueno, yo le sugeriría a los espectadores que busquen el artículo sobre el conflicto del año 2008 entre el campo y el gobierno. Es un artículo muy interesante porque además es uno de los más largos de Wikipedia en español, durante mucho tiempo fue el más largo. Si ustedes van directamente al pie del artículo hay cientos, ya no me acuerdo, pero debe haber 400, 500 referencias a fuentes externas a Wikipedia, a periódicos, a publicaciones académicas, a programas de televisión, etcétera. Y lo interesante es que desde que arrancó el conflicto, ese artículo estuvo razonablemente bien encaminado en esto que estoy diciendo de tratar de equilibrar los distintos puntos de vista, porque el liderazgo en la edición del artículo la tomaron 2 wikipedistas muy experimentados, pero que
pensaban exactamente lo contrario uno del otro respecto de las causas del conflicto, las consecuencias, los motivos, etc. Entonces evitaron toda una parte que también es común, que es la de la pelea. Digamos, cuando hay un tema conflictivo y quienes quieren editar, quienes quieren contribuir creando el contenido o mejorándolo, son personas que no tienen tanta experiencia en Wikipedia y no saben cómo funcionan, no conocen esta dinámica, no conocen las reglas del sitio, etc. Normalmente lo primero que sucede es que alguien se enoja y se pierde tiempo, claro, porque en realidad el enojo hace perder tiempo más que nada. Y a veces hay que congelar. Sí, es una reacción de lo más humana. Igual. Absolutamente. A veces hay que congelar el artículo porque se produce lo que nosotros llamamos en la jerga de Wikipedia una guerra de ediciones. El software que usamos guarda todas las versiones sucesivas de un artículo. Si ustedes van a una pestañita que dice historial, van a ver y pueden ir hasta la primera versión del artículo. ¿Quién es el que decide la que queda? Nunca queda una, nunca está terminado. Siempre puede haber una revisión y un agregado, y los artículos están permanentemente abiertos para editar, salvo en ocasiones... Como una biblia del revisionismo, una cosa así. Sí, lo que es una obra en construcción, digamos. La idea es que nunca se termina de poner... El objetivo de Wikipedia es compendiar todo el conocimiento. Bueno, es una tarea, es una misión que no tiene un final visible. Digamos, siempre hay posibilidades de mejorarlo, de agregar más datos, de completar lagunas que faltan. Vos hablaste de cualquier persona puede participar de esa construcción. ¿Es tan así, cualquier persona? Porque también me pusiste otro concepto que es, te definiste wikipedista, ¿sí? ¿O hay que ser wikipedista? Bueno, ¿Hay un problema con el wiki hoy? Sí, nosotros decimos que los wikipedistas son aquellos colaboradores que participan rutinariamente en Wikipedia. Digamos, por ejemplo... ¿Pero tenés que tener algún tipo de validación o...? Ninguna. Inicialmente ninguna. Ninguna. Después, por supuesto, como en toda comunidad, hay prestigio, hay gente que es mejor considerada, gente que... Bueno, en realidad, para ser wikipedista, vos lo que necesitas es tener un mínimo historial de ediciones participación, legítimas, claro. Exactamente. Pero después hay gente que ni siquiera se registra en Wikipedia, pero que ve un error de ortografía, por ejemplo, aprieta el botón editar, corrige el error de ortografía y capaz que nunca más en su vida vuelve a participar en Wikipedia. Esto también es muy común. Y pongo el ejemplo para transmitirte con completa claridad que no es necesario ni siquiera registrarse para cambiar el contenido de un artículo. Por supuesto, cualquiera puede escribir, no es necesario registrarse, pero no se puede escribir cualquier cosa. Hay todo un conjunto de reglas que tienen que ver con que esto es una enciclopedia, y el que no sigue las reglas, bueno, lo que agregó va a ser retirado. Y si insiste, eventualmente puede ser hasta bloqueado, que es prohibirle la edición durante un tiempo determinado. El acceso, digamos, por lo menos a... La edición, no el acceso. Ajá. El acceso, claro, puede acceder a los contenidos, pero no puede modificarlos. No puede modificarlos, exactamente. Okay. Me perdí con esto, pero lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son los temas más conflictivos de tu experiencia? ¿Tienen que ver con lo político, con lo ideológico, con lo religioso, con lo cultural? Tiene que ver con... Hay muchos temas conflictivos. El fútbol. Digamos, los artículos de fútbol, si vos te fijas en Wikipedia, sobre todo los clubes de primera división de la Argentina, digamos, clubes importantes, en su mayoría son artículos muy completos. Muy completos quiere decir que mucha gente participó para desarrollarlos. Y además se controlan mutuamente. Es muy probable que, digamos, yo soy de La Plata, ¿no? Conozco a los principales wikipedistas que llevan adelante por un lado el artículo de estudiante y por otro el artículo de gimnasia, que además da la curiosidad que son amigos entre sí desde antes de participar en Wikipedia. Bueno, y se controlan entre sí a ver qué hace el otro para que no haga... bueno, política, obviamente, historia. Los temas históricos, sobre todo cuando tienen que ver con rivalidades de vecinos. ¿Pero estás hablando básicamente de Argentina o del mundo? No, del general? mundo. Y digo, esta cuestión del fútbol, ¿es una cuestión más afín a los latinos o es genérica? No, también es en general. Es en general. En Wikipedia en español, hace unos días estaba viendo una estadística, los temas vinculados al fútbol son los más editados de Wikipedia.
¿Y los más controversiales, podrías decir? Controvertidos no es tanto, porque está esto de que se vigilan mucho entre sí los wikipedistas que participan en temas de fútbol. Entonces, si vos querés entrar al artículo de cualquier club grande de la Argentina y querés hacer alguna travesura, va a durar segundos, porque alguien va a estar revisándolo inmediatamente. Y lo va a corregir. Porque además son también los artículos más vandalizados. Esto vandalizado también en la jerga de Wikipedia. Significa que alguien entró para, de alguna manera, dañar el contenido de ese artículo, para borrar algo que era legítimo, para introducir con alguna cargada. Con alguna mala intención, o por más que sea pintoresca o picaresca, digamos. Tenemos que ir a una pausa, pero en el próximo bloque te quiero preguntar si tenés relación con el fundador, con Jimmy Wallace. Wallace no, Wells. Lo estoy llamando como el líder del masacre. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los otros proyectos? Porque vos, cuando hiciste la introducción, el más conocido es la enciclopedia, pero hay muchos otros. Yo no conozco ningún otro y creo que mucha gente no lo conoce, así que te voy a preguntar, nos cuentes por lo menos los que crees que van a ser más interesantes. Y quisiera ir un poco a tu historia personal. Como un bibliotecario, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 46 años. O sea que te criaste más apegado al papel, digamos, que otra cosa. ¿Y cómo te desapegás un poco del papel para irte? ¿Cómo fue este proceso? Un poco contado desde tu historia personal. ¿Cómo no? Esto en el próximo bloque. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, vamos a tratar de ordenar la charla con por lo menos el punteo que hice al final. ¿Lo conociste cuándo al fundador? ¿Lo conocés? ¿No lo conocés? ¿Tenés trato? Jimmy Wells es compañero mío en la Junta Directiva. De los 10 miembros de la Junta Directiva, él es uno de estos 10. Por supuesto, tiene un estatus especial. Él tiene un puesto permanente en la Junta Directiva. El resto de los miembros tenemos que renovar periódicamente cada uno de los lugares. Yo lo conocí en el año 2008, que vino a la Argentina y organizamos una serie de conferencias con él. Y después lo conocí en el año 2007 en Taiwán, en una de estas conferencias anuales como la que comenté al principio que hicimos en México. En el 2007 se hizo en la ciudad de Taipei, que es la capital de Taiwán. Y en el año 2008 vino a la Argentina y participó de una serie de conferencias. ¿Y qué podés referenciarnos de él, de tus charlas con él? ¿Esto era lo que esperaba cuando imaginó la enciclopedia o no? No, para él también fue una sorpresa, porque él tenía venía con una idea previa a Wikipedia de construir una enciclopedia virtual. Durante todo el año 2000 estuvo intentando crear una enciclopedia que se llamaba Nupedia, que la forma de desarrollo de los contenidos era lo que uno supone que hace una enciclopedia tradicional, es decir, especialistas escribiendo artículos y siendo corregidos por otros especialistas, con un comité editorial. Y la verdad es que ese proyecto le costaba mucho avanzar, y un personaje muy conocido en el mundo de la internet, que se llama Ward Cunningham, que es el creador del software wiki, le recomendó usar un wiki, probar a ver qué pasaba. Así que el 15 de enero de 2001, más para probar y ver si de ahí surgía algún contenido de calidad para pasar a la Nupedia, que era la otra enciclopedia, nació Wikipedia. Y al final de ese año, Wikipedia tenía versiones en varios idiomas, era una colección de varias decenas de miles de artículos pequeños en su mayoría, no como hoy, que son bastante más completos, y la Nupedia seguía siendo una enciclopedia de una docena de artículos o un poco más. Hoy ¿tiene cuántas versiones en idiomas? Nosotros tenemos 288 idiomas, versiones en 288 idiomas, y hoy es una colección además de más de 35 millones de artículos. La Wikipedia en inglés solamente tiene 4,5 millones de artículos. La Wikipedia en español, que es una de las grandes, tiene 1.200.000. Está llegando a 1.200.000 en estos días.
Ha crecido mucho desde aquel entonces. Y vos mencionabas los proyectos, los otros proyectos. ¿Los define en la fundación? ¿Los define Jimmy? ¿Quién define los nuevos proyectos? No. ¿Y cuáles son, si tuvieras que destacar o contarnos 2 o 3, presten la atención a esto que en algún momento va a ser... va a aparecer en sus vidas. Los proyectos en general son propuestos por la comunidad de voluntarios o por algún grupo que le parece que hay que explorar determinada dirección que no puede ser contenida por Wikipedia o por ninguno de los proyectos existentes, y la propia fundación decide abrirlos. Contanos 2 o 3 los que creas que... Bueno, el que más crece se llama Wikimedia Commons, que es un repositorio de imágenes multimedia libres, es decir, que se pueden reutilizar con cualquier fin, que tiene 26 millones de archivos multimedia. Todas las imágenes que ustedes ven en la enciclopedia, en Wikipedia, en realidad están depositadas en Wikimedia Commons, y la idea de tener un repositorio centralizado también tiene que ver con que la imagen que vos usás en la Wikipedia en inglés, yo la puedo usar en Wikipedia en español sin subirla a la Wikipedia en español. En realidad está ya subida en un repositorio central que podemos reutilizar. Y después tenemos un proyecto que se llama Wikisource, que también es uno de los que más crece, que es una especie de almacén de documentos originales. La enciclopedia es una compilación de conocimiento ya publicado en otro lugar, no es un repositorio de documentación. Wikisource sí lo es. Hay, o sea, actas de... las actas de la independencia, claro, o la Constitución Nacional o el Martín Fierro. La única condición es que tiene que estar en dominio público. Las leyes de la nación están en dominio público, así que en general hay mucho material legislativo de todo el mundo, de todos los países. También tenemos proyectos a los que no les fue tan bien. Digamos, hay un proyecto llamado Wikiversity que trataba de hacer una plataforma de autoaprendizaje y de proyectos pedagógicos en línea que nunca terminó de despegar. Y después tenemos algunos proyectos nuevos, algunos que en realidad nacieron fuera de nuestra familia de proyectos y después hemos adoptado de alguna manera, como WikiVoyage, que es un sitio de viajes que tiene relativamente poco contenido, está creciendo en estos últimos tiempos, que hace 2 años en realidad es parte de la comunidad de un proyecto que no tiene nada que ver con la Fundación Wikimedia, se llama Wikitravel, que decidieron... No tiene que ver con comercialización, sino con recomendaciones personales o a esta... Una guía de viajes realizada, digamos, de manera colaborativa, igual que se hace Wikipedia. Ajá. Sí, sí. Bueno, y esa fue una parte de la comunidad de otro proyecto que se llama Wikitravel, que no tiene nada que ver con la Fundación Wikimedia, que se desprendió de Wikitravel y decidió crear un proyecto nuevo bajo el paraguas de la fundación, y nosotros le dijimos que sí. ¿Seguís abrevando en los libros impresos o vos como lector o ya pasaste al libro electrónico, uso todo. ¿Y cómo fue ese tránsito? Digo, porque supongo que digamos simplemente por cuestión generacional, vos eras más apegado al libro. Al libro, como al material impreso como yo, digamos. Sí, de todas maneras, por características familiares, digamos, tengo una vinculación, tengo una familiaridad con la computadora que me viene de muy chico. Mi viejo es ingeniero en telecomunicaciones y él se dedicaba a cuestiones vinculadas con la informática mucho antes de que la computación personal fuera un hecho. Con lo cual siempre estuviste familiarizado. Y tuve mi primer computadora cuando yo tenía 12 años, en el año 81. Que era una computadora, por supuesto, que si vos no la programabas no hacía nada, se prendía un cursor y nada más. La lucecita verde, las pantallitas esas. Sí, y a mí me gusta mucho el formato de libro electrónico y los dispositivos de libro electrónico, pero hay veces que para trabajar y para corregir y demás necesito el papel, como nos pasa a los de nuestra generación. A veces viste que tenés que imprimir para poder corregir o para poder trabajar, tenés que poder tachar. Y una aclaración menor, pero me parece importante, digamos, yo soy bibliotecario solo en la jerga de Wikipedia. Un bibliotecario es un administrador del sistema. En todas las Wikipedias hay un grupo de usuarios que por votación del resto de los usuarios se convierten en administradores del sistema. Es decir, podés hacer algunas cosas que el resto no puede,
cómo bloquear a un usuario que está vandalizando o proteger una página. ¿Te tocó bloquear a muchos? Sí, sí. ¿Y en general por qué motivo fue? Y por vandalismos, travesuras recurrentes. Una persona cuando vandaliza una página no la bloqueas inmediatamente porque capaz que se equivocó, capaz que no sabe cómo funciona el sitio, entonces le advertís y si sigue vandalizando la bloqueás. ¿Y cuánto de ese vandalismo es picardía y cuánto es una intencionalidad así más aviesa? No, la enorme mayoría es picardía. Por ejemplo, en este momento está protegida, es decir, no se puede editar la página del artículo de José de San Martín. Pero esto es recurrente. ¿Por qué? Porque estamos justo en la semana previa al aniversario, al 17 de agosto. Sí. Y todos los estudiantes de la primaria, de la secundaria, etcétera, están haciendo su trabajo práctico sobre José de San Martín. Entonces hay muchísimos adolescentes y preadolescentes viendo ese artículo y muchos entran a vandalizarlo a veces para ver qué pasa. Y termina protegido. Bueno, con Sarmiento, el Día del Maestro, pasa exactamente lo mismo. Es una regla, entonces eso, digamos, cuando hay fechas determinadas, es muy común. Con determinados bloquean un poco para que por lo menos en ese momento no puedan aportarse nuevos datos o no puede cambiarse contenido. Es muy común y lo más probable es que el artículo de San Martín siga protegido de acá hasta que pase el 17 de agosto. Perdón, y digo, los administradores de sistema en la Wikipedia en español los llamamos bibliotecarios. Así que soy un bibliotecario en la Wikipedia, fuera de Wikipedia no. Yo tenía la confusión, pensé que eras profesionalmente. ¿Sos qué? No, soy un estudiante crónico. Autodidacta, digamos, sí. Unas cosas así. ¿Y cuánto tiempo te lleva esta tarea? Digo, ¿cómo haces para convivir con tu tarea de prosecretario de la universidad y esto? Bueno, porque vos decís, esto es una fundación, no tiene fines de lucro. ¿Vos por el cargo en la fundación cobrás? No, no cobro. Claro, te vivís de tu sueldo en la universidad. Exactamente. Y te lleva mucho tiempo, ¿no? Y lleva tiempo, sí. Por supuesto, la junta directiva no cobra, pero nosotros tenemos, digamos, Wikipedia hoy es el 5º sitio más visitado del mundo. No podría existir si no hubiera un equipo de personas que sí cobran trabajando para mantenerlo en pie. Nosotros tenemos una estructura de unas 200 personas y tenemos sede en la ciudad de San Francisco, en California. Y sí, participar de la junta directiva y en particular ahora que me toca presidirla implica una cantidad de tiempo importante. Cuando me postulé, en realidad antes hablé con el presidente de la universidad para escuchar su opinión y para ver si él se iba a soportarme un año dedicándole probablemente más tiempo a la Fundación Wikimedia que en ocasiones a la propia universidad. Por suerte me acompañó en esta aventura. Y hay épocas en las que hay que viajar porque tenemos reuniones en distintos lugares del mundo. Claro. Y hay épocas en que afortunadamente las cosas funcionan bien y no hay que tocar nada y uno tiene un poco más de tiempo. Patricio, se me acabó el tiempo, te tengo que despedir. Me quedaron 200 preguntas para hacer, pero ha sido un gusto contar contigo. A ustedes espero que el programa les haya servido también para sacarse algunas dudas sobre qué es esto de la enciclopedia en construcción. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme.